A veces no es el ruido del mundo el que atormenta, sino el eco persistente de uno mismo. En esos momentos de aparente calma, cuando todo parece estar en orden, surge un murmullo invisible que inquieta el pecho. El silencio no trae paz, sino una especie de tensión que se enrosca en el alma, como si dentro habitara algo que teme ser descubierto. El impulso natural es escapar, encender la televisión, revisar el teléfono, hablar aunque no haya nada que decir. Cualquier cosa antes que enfrentarse a ese espacio desnudo donde no hay excusas ni disfraces. Porque en lo más hondo, tal vez se presiente que al detenerse, aparecerán las preguntas que no se quieren escuchar. Y sin embargo, es en ese silencio donde todo comienza. No como una respuesta inmediata, sino como una semilla que aguarda tierra fértil. Solo cuando se permite que el silencio sea compañía en vez de amenaza, el alma empieza a hablar. No con palabras, sino con una ternura antigua que anhela ser abrazada. La mente salta de pensamiento en pensamiento como un pájaro que no encuentra rama donde posarse. Busca refugio en futuros posibles, revive escenas del pasado, analiza cada gesto, cada palabra. Pero en esa búsqueda constante, se aleja del único lugar donde podría descansar, el ahora. Se convierte en una viajera incansable, atrapada en mapas sin destino, temiendo detenerse por miedo a no saber quién es sin movimiento. Porque ha aprendido a definirse por lo que piensa, por lo que recuerda, por lo que proyecta, nunca por lo que simplemente es. Y así, la ansiedad se instala como una huésped no invitada, no por malicia, sino porque no hay espacio para el descanso interior. El hogar no es un lugar físico, sino un estado de presencia. Cuando la mente se permite habitar el cuerpo, sentir los pies en la tierra y el aire en los pulmones, algo comienza a suavizarse. Un suspiro, una tregua. Hay memorias que no se archivan, aunque se intente olvidarlas. Se esconden en gestos, en tensiones musculares, en palabras que no se dicen. Son heridas que no sangran, pero duelen, y cuando menos se espera, su eco se hace presente, disfrazado de ansiedad, insomnio o cansancio inexplicable. La mente intenta racionalizar lo que el corazón todavía siente, pero lo emocional no se resuelve con lógica. Se necesita presencia, se necesita pausa, se necesita valentía para mirar con compasión eso que un día se decidió guardar en silencio. Lo no resuelto no es un castigo, es una oportunidad de integración. La ansiedad, en este sentido, es un mensajero sutil que indica que algo dentro aún espera ser mirado con amor. No hay prisa. Solo una invitación serena a abrir espacio para lo que una vez dolió y que ahora solo quiere descansar. La sociedad aplaude la ambición, el logro, el progreso constante, pero a veces lo que parece una meta noble esconde un apego silencioso. A veces se corre tras un sueño no por amor, sino por miedo a no ser suficiente sin él. Y esa carrera agota porque no tiene línea de llegada. El apego genera ansiedad porque convierte cualquier pérdida en catástrofe. No se permite el cambio, ni el descanso, ni el error. Todo debe cumplirse, y pronto. La vida se transforma en una lista de objetivos que no deja espacio para respirar. Al mirar con honestidad, puede descubrirse que algunas metas no son más que reflejos de vacíos internos, y cuando eso se ve sin juicio, algo se suelta. La motivación deja de ser una cadena y se convierte en un río que fluye con sentido. El alma no necesita conquistar, solo expresarse. El deseo de controlar todo es un intento de calmar el miedo. Saber lo que vendrá, anticiparse, prever cada detalle, da una sensación fugaz de seguridad. Pero es solo eso, una sensación. Porque la vida, con su naturaleza indomable, no obedece planes perfectos. Cada vez que algo se escapa de lo previsto, la ansiedad aparece como una alarma interna, no porque haya peligro real, sino porque se ha aprendido a temer lo imprevisible. El corazón se tensa ante la incertidumbre, como si no pudiera confiar en la corriente de la existencia. Soltar el control no es rendirse, es confiar, es abrir espacio para que la vida sorprenda, para que el misterio tenga lugar. Y en ese acto silencioso de entrega,
se encuentra una paz que el control nunca pudo ofrecer, porque hay una inteligencia más profunda guiando todo, incluso aquello que no se entiende. El cuerpo habla cuando las palabras fallan, a veces con un nudo en la garganta, otras con un peso en el pecho, una opresión en el estómago, un temblor sutil en las manos. Son formas silenciosas de expresar lo que el alma no ha podido decir. Y la ansiedad, muchas veces, es ese lenguaje corporal elevado al grito. Vivimos desconectados de nuestras sensaciones, intentando resolverlo todo desde la mente. Pero el cuerpo guarda memorias y las revive a su manera. Una experiencia dolorosa no digerida, un conflicto no enfrentado, un duelo no transitado. Todo eso deja huellas, y cuando se acumulan, el cuerpo empieza a pedir atención. No se trata de curarlo como si estuviera roto, sino de escucharlo como a un viejo amigo, a través de la respiración consciente, del movimiento suave, de la quietud. El cuerpo es un templo, no solo por lo que sostiene, sino por lo que revela. Si se le ofrece espacio y ternura, comienza a liberar. Y en esa liberación llega la calma. Hay una prisa interior que no siempre obedece a las circunstancias externas. Una urgencia que empuja a seguir, a hacer, a producir. Incluso cuando el cuerpo pide pausa, la mente responde con listas y exigencias. Porque detenerse da miedo. Miedo a enfrentarse con el vacío, con la sensación de no estar haciendo lo suficiente. Pero esa velocidad no siempre es sinónimo de vida. A veces es una forma de huida, una manera de no sentir, de no mirar hacia adentro. Se teme que al parar aparezca el silencio incómodo, la sensación de no saber quién se es sin obligaciones que cumplir. Y sin embargo, es solo en la pausa donde se encuentra lo esencial. Allí, en ese espacio sin demandas, el alma puede respirar. Las lágrimas pueden caer, el corazón puede hablar. Y lo que parecía insoportable se revela como una puerta hacia lo auténtico. Detenerse no es rendirse, es recordar. Vivimos rodeados de pantallas, notificaciones, información constante. Cada segundo hay algo que capta la atención, que interrumpe, que agita. El mundo moderno no permite espacios vacíos, y en medio de tanto estímulo, el sistema nervioso se satura, el alma se fatiga. El cerebro no fue diseñado para sostener tal cantidad de datos, imágenes y decisiones. La ansiedad se vuelve casi inevitable cuando no hay descanso sensorial, porque sin silencio no hay integración, y sin integración todo se acumula hasta estallar en formas de angustia que no siempre entendemos. Cultivar momentos de desconexión es un acto de sanación, no como una obligación más, sino como un gesto de amor hacia uno mismo. Apagar el ruido, cerrar los ojos, respirar profundo, permitir que el alma recupere su ritmo natural. Solo así, la calma tiene espacio para florecer. Desde pequeños aprendemos a asociar nuestro valor con lo que logramos. Buenas notas, reconocimiento, productividad. Y esa idea persiste en la adultez, convirtiéndose en una trampa silenciosa. Si no se alcanza lo esperado, surge la culpa, la vergüenza, la ansiedad, como si no mereciéramos amor sin méritos. Este tipo de creencia es profundamente dolorosa porque coloca la dignidad en algo externo, cambiante e inestable. Los resultados vienen y van. Las circunstancias no siempre están bajo control, pero el ser en su esencia permanece. Desaprender esa asociación es un camino de compasión. Requiere recordar que el valor no se gana, se reconoce. Está en la mirada tierna hacia uno mismo, incluso en los días más oscuros, en la capacidad de sostenerse con dulzura cuando todo parece desmoronarse. Allí nace la verdadera autoestima, en la aceptación incondicional. El tiempo no siempre transcurre de forma lineal en el corazón. Hay momentos del pasado que siguen vivos, como si ocurrieran hoy. Aparecen en sueños, en reacciones inesperadas, en heridas que aún duelen ante ciertos estímulos. El pasado no resuelto se convierte en presente emocional. No se trata de vivir anclados a lo que fue, sino de reconocer que algunas partes de nosotros
quedaron atrapadas allí. Tal vez un niño interior aún espera ser consolado. Tal vez una herida amorosa necesita ser llorada. La ansiedad muchas veces surge como una reacción a esas memorias no integradas. El proceso no exige entenderlo todo, solo estar presentes con lo que surge. Cada emoción que aparece es una parte que pide ser reconocida. El alma no pide prisa, pide presencia. Y en ese acto silencioso de atención amorosa, lo que parecía eterno empieza a transformarse. Sin forzar, con ternura. En medio del caos hay algo que siempre está presente: la respiración. Pero muchas veces se convierte en un acto automático, mecánico, casi invisible. No se le presta atención, aunque sea el puente más directo entre el cuerpo y la mente, entre lo externo y lo interno. Olvidar la respiración es como perder el camino de regreso a casa. Cuando la ansiedad se intensifica, la respiración se vuelve superficial, rápida, entrecortada. Es un reflejo del estado interno, una señal sutil de que algo necesita ser atendido. Sin embargo, al llevar la atención de vuelta a la inhalación y la exhalación, algo comienza a cambiar. No se trata de controlar, sino de acompañar el flujo con suavidad. Respirar conscientemente es un acto de amor. Es decirle al cuerpo: estoy aquí. Es permitir que cada célula se llene de presencia, que el pecho se abra, que la mente se aquiete. No se necesita nada más. Solo el ritmo antiguo del aire entrando y saliendo, como olas que regresan a la orilla. Allí empieza el sosiego. Cada día está teñido de expectativas, de cómo debemos ser, cómo deben actuar los demás, qué debe suceder. Se construyen silenciosamente, con pensamientos repetidos, con creencias heredadas, con modelos inalcanzables. Y cuando la realidad no encaja en ese molde, surge la ansiedad, como una protesta interior. Estas expectativas actúan como cadenas invisibles, limitando la libertad de vivir con autenticidad. No permiten error, ni pausa, ni contradicción. Todo debe salir bien. Pero ¿quién define lo que está bien? Muchas veces es una voz interior que nunca se cuestionó, un estándar que se aceptó sin conciencia. Soltar expectativas no significa dejar de soñar, sino abrir espacio para lo inesperado. Es permitir que la vida sorprenda, que la belleza emerja también en lo imperfecto. Y en ese acto de entrega, la ansiedad se disuelve, porque ya no hay necesidad de que todo sea distinto. Solo hay lo que es, y eso es suficiente. El futuro, cuando se imagina con miedo, deja de ser posibilidad y se transforma en carga. La mente se adelanta a escenarios que aún no existen, intenta prever cada obstáculo, protegerse de cada dolor potencial, y así la ansiedad se alimenta de un tiempo que todavía no ha llegado. Vivir proyectado hacia adelante es perder el contacto con el presente. Se dejan de ver los colores del momento, las caricias del viento, los sonidos cotidianos. Todo se vuelve un cálculo, una anticipación. El cuerpo se tensa, la respiración se acorta como si ya estuviera sucediendo lo temido. Volver a la hora es un acto de rebelión amorosa, es decidir que este instante merece toda la atención, que no hay nada más real que lo que está ocurriendo aquí. Y desde esa presencia, el futuro pierde su peso. Porque cuando se está realmente aquí, cualquier mañana se vuelve más liviano. Hay un vacío que no tiene forma, pero se siente. Aparece en la soledad, en los silencios largos, en los días sin agenda. Y ante su presencia, muchas veces se corre a llenar ese espacio, con ruido, con consumo, con relaciones efímeras, cualquier cosa antes que enfrentarlo. Pero ese vacío no es enemigo, es una puerta, una apertura a algo más profundo que no puede expresarse con palabras. Intentar taparlo solo posterga el encuentro con lo esencial. La ansiedad, en estos casos, actúa como señal de que algo dentro pide espacio verdadero, no artificios. Permanecer en ese vacío requiere coraje. Es dejarse caer sin saber qué hay debajo. Pero quien se atreve descubre que no hay caída, sino expansión. El vacío no está ahí para ser llenado, sino para ser habitado. Y en su silencio,
Algo muy antiguo despierta. La paz de ser sin necesidad de más. En la prisa cotidiana, el corazón queda en segundo plano. No se le consulta, no se le escucha, no se le permite guiar. Se vive desde la mente, desde lo práctico, desde lo urgente. Pero el corazón, silencioso, sigue latiendo. Y cuando no se le atiende, se manifiesta a través del cuerpo, del ánimo, del suspiro constante. Escuchar al corazón no siempre es cómodo. A veces pide renuncias, cambios, decisiones que desafían lo establecido. No grita, pero insiste. Su lenguaje es el de la intuición, del anhelo, de las emociones sinceras. Cuando se lo ignora, la ansiedad se vuelve la única voz que se escucha. Pero cuando se le abre espacio, algo cambia. No hace falta entender todo, solo sentir. Permitir que la tristeza fluya, que la alegría emerja sin razón, que el amor se exprese aunque no tenga destino. El corazón, cuando es escuchado, calma la mente. Y en ese encuentro sagrado, la ansiedad se disuelve como niebla al sol. En el fondo de cada instante habita algo sagrado. No necesita templo ni ceremonia, solo presencia. Pero en la rutina acelerada, ese carácter sagrado de la hora se desvanece. Se camina sin sentir los pies, se come sin saborear, se habla sin escuchar. Y así, la vida se vuelve superficie. Esa desconexión trae consigo un vacío difícil de nombrar. Se vive, pero no se está vivo. Se hacen cosas, pero sin alma. La ansiedad aparece entonces como una señal sutil de que algo esencial se ha perdido. No es falta de actividad, sino de sentido. No es ausencia de movimiento, sino de presencia. Reconectar con el momento es un acto de profunda espiritualidad. Es mirar una hoja con atención, sentir el agua en la piel, escuchar una respiración como si fuera música. Lo sagrado no está lejos, está aquí, esperando ser notado. Y cuando se vuelve a mirar con ojos despiertos, la ansiedad se transforma en reverencia. El cuerpo pide descanso, pero se le exige rendimiento. Se normaliza el agotamiento, se romantiza la productividad, se olvida que somos seres cíclicos, no máquinas. Cada vez que se ignora el cansancio, algo dentro se rompe un poco. Y esa fractura, con el tiempo, se manifiesta en ansiedad. El alma también se cansa. De sonreír cuando no quiere, de callar lo que duele, de sostener más de lo que puede. Pero se ha aprendido a ignorar esas señales, a seguir como si nada, hasta que el cuerpo ya no puede más y empiezas a hablar en síntomas, en insomnio, en suspiros sin causa. Honrar el descanso es recuperar una sabiduría ancestral. Es aceptar que parar no es perder tiempo, sino recuperarlo. Dormir, respirar, estar en silencio, todo eso es medicina. No hay ansiedad que no se ablande ante un cuerpo escuchado y un alma respetada. Descansar también es un acto de amor. Se busca la paz en viajes, en objetos, en personas. Se cree que un cambio externo traerá alivio interno. Pero esa búsqueda incesante solo genera más ansiedad, porque siempre falta algo. Siempre hay un nuevo deseo, una nueva meta, una nueva ilusión. El alma, sin embargo, susurra otra verdad. Lo que se anhela ya está dentro. La serenidad, la alegría, la plenitud. No son conquistas externas, son estados internos que florecen cuando se deja de buscar, no como negación del mundo, sino como reencuentro con uno mismo. Detener la búsqueda es volver a casa, es sentarse en silencio y escuchar lo que siempre estuvo allí. No hay camino más directo hacia la calma que aceptar que ya se es suficiente. Todo lo demás es adorno. Bello, sí, pero innecesario. La esencia no necesita añadidos. La resistencia genera sufrimiento. Querer que la tristeza se vaya, que el miedo desaparezca, que el dolor no exista, todo eso es natural, pero también causa angustia, porque lo que se resiste, persiste. Y la ansiedad nace muchas veces del intento constante de cambiar lo que simplemente es. Aceptar no es rendirse, es abrazar la realidad con el corazón abierto. Es permitir que la emoción fluya sin querer modificarla, sin juzgarla. En ese permiso ocurre algo milagroso.
Lo que parecía insoportable se vuelve manejable. Lo que dolía tanto empieza a hablar con dulzura. Practicar la no resistencia es un acto de profunda compasión. Es dejar de luchar contra uno mismo, dejar de etiquetar las emociones como buenas o malas. Solo son, y en esa aceptación radical se descubre una libertad insospechada, no porque todo mejore, sino porque ya no hay lucha. Aceptar no significa resignarse. Significa mirar la vida como es, sin disfrazarla ni huir de ella. Es un gesto profundo del alma que decide dejar de pelear con la realidad, y en esa decisión florece una medicina poderosa, la paz que no depende de circunstancias. La aceptación transforma el vínculo con uno mismo. Ya no se exige perfección, ya no se castiga el error. Se reconoce la humanidad, con sus luces y sombras. Se comprende que el camino no es lineal, que cada paso tiene sentido, incluso aquellos que parecen retrocesos. En ese espacio interno de aceptación, la ansiedad pierde su alimento. Ya no hay lucha, solo presencia. Ya no hay urgencia, solo un caminar suave. La vida no deja de tener desafíos, pero se los vive desde otro lugar. Un corazón abierto, un cuerpo presente, una mente en paz. Muchas veces se es más duro consigo mismo que con cualquier otra persona. Se critica, se exige, se culpa, como si solo desde la dureza pudiera surgir el cambio, pero el alma no florece bajo presión. Necesita ternura, cuidado, suavidad, y esa ternura rara vez se ofrece desde dentro. La ansiedad se alimenta del juicio constante, de la voz interna que nunca está satisfecha. Pero cuando esa voz se suaviza, cuando empieza a hablar con compasión, algo se transforma. No se trata de justificarlo todo, sino de entenderlo, de mirar las propias heridas con el mismo amor que se ofrecería a un niño asustado. Practicar la ternura hacia uno mismo es el verdadero inicio del camino. Es decirse, está bien, incluso en medio del caos. Es abrazar los propios errores como parte de la travesía. Y en ese gesto silencioso, el corazón encuentra refugio. Allí comienza la sanación, desde la raíz. En la quietud no hay máscaras, solo queda lo esencial. Por eso a veces asusta, porque obliga a estar con lo que se es, sin distracción. Pero también es en esa quietud donde uno se encuentra de verdad. No como personaje, ni como rol, sino como presencia viva. El mundo moderno enseña a temer la pausa, a llenar cada segundo con algo. Pero el alma habla en susurros, y solo puede ser escuchada cuando todo se calma. Allí, en ese silencio fértil, brotan intuiciones, memorias, verdades olvidadas. La ansiedad, poco a poco, se disuelve como niebla al calor del sol. Encontrarse en la quietud no es un acto pasivo, es una forma activa de amar, de sentarse consigo mismo con respeto, sin expectativas, sin prisa, y en ese encuentro algo se reordena. No afuera, sino dentro, como una brisa que limpia, como una luz que vuelve. El miedo no es enemigo, es una emoción antigua que busca proteger, pero cuando se le da poder absoluto, domina, se convierte en filtro, en prisión, en límite. Sin embargo, si se le escucha sin entregarse a él, se transforma en maestro. Cada miedo trae consigo una enseñanza, a veces sobre los propios límites, a veces sobre las heridas no sanadas, otras sobre el deseo de vivir plenamente. La ansiedad muchas veces es una forma que el miedo adopta para ser reconocido, para ser guiado con amor en lugar de reprimido. Aceptar al miedo como parte del camino es liberador, no porque desaparezca, sino porque deja de mandar. Se lo puede mirar a los ojos, agradecerle su intención y seguir adelante con el corazón abierto. El miedo no se combate, se acompaña, y en ese acompañamiento se vuelve sabiduría. La ansiedad muchas veces surge del intento de evitar lo incómodo. Se teme al dolor, al rechazo, al fracaso. Pero lo que se evita no desaparece. Se esconde, se disfraza, se transforma en tensión. Aprender a vivir con suavidad lo que antes se rechazaba es un acto de profundo amor propio. La suavidad no es debilidad, es fuerza serena. Es decidir sentir con plenitud, aunque duela. Es sostenerse con ternura cuando todo tiembla.
Cuando se vive así, lo que parecía insoportable se vuelve parte del camino. No como carga, sino como maestro. Todo lo que se evita guarda un tesoro. Enfrentarlo suavemente permite descubrirlo. La ansiedad pierde su fuerza cuando ya no hay lucha, solo presencia. Cada emoción, cada sensación, cada recuerdo puede ser habitado sin miedo. Solo así, el alma se libera. Llega un momento, quizás después de muchas lágrimas, de muchos silencios, de muchos intentos, en que la respiración cambia. Ya no es corta, ni apurada, ni contenida. Es una respiración plena, que llena el cuerpo sin esfuerzo. Como si todo se hubiera alineado para permitir un respiro profundo. Ese instante no se fuerza. Llega cuando se ha soltado lo suficiente, cuando el corazón se ha ablandado, cuando la mente ha cedido. No es un punto de llegada, sino un estado natural que siempre estuvo disponible, pero que necesitaba espacio para manifestarse. Respirar sin prisa es vivir sin miedo. Es habitar el cuerpo como un templo sagrado. Es sentir que no hay nada que demostrar, ni que alcanzar. Solo estar. Y en ese estar la ansiedad ya no tiene razón de ser, porque por fin el alma descansa.